Sábado comenzamos la semana de oración que se titula Dos caminos, una opción, y hablamos acerca de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Nos enfocamos en el versículo 19 que dice: a los cielos y a la tierra he puesto por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y hablamos que todos nosotros en algún momento tenemos que tomar decisiones, o en todo momento tenemos que tomar decisiones, y que todas las decisiones tienen consecuencias. Recuerda que hablamos de eso el sábado. Dijimos que todas las decisiones tienen consecuencias y que siempre vamos a tener dos opciones: la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y que todas nuestras decisiones, aunque no todas las decisiones son de vida o muerte, todas las decisiones sí nos van a separar de Dios o a acercar a Dios. Amén. Y que si nos acercan a Dios, entonces estamos tomando el camino ¿de qué? De la vida. Si nos alejan de Dios, estamos tomando el camino ¿de qué? De la muerte. Y ese camino, esa decisión la tomamos tú y yo todos los días con cada decisión que tomamos. Amén. Y dijimos que lo más hermoso de todo esto es que Dios nos presenta estos dos caminos, pero nos dice el camino que Él quiere que tú y yo tomemos. Amén. ¿Y cuál camino es el que Dios quiere que tú y yo tomemos? El de la vida. Es hermoso saber que Dios quiere, y lo mostró con su propia vida, que Él quiere que tú y yo estemos con Él por toda la eternidad. Amén. Él hizo todo lo necesario para que tú y yo podamos vivir con Él eternamente y tomemos el camino de la vida. Pero Él no nos obliga a tomar el camino de la vida. Eso es lo hermoso de todo esto. La libertad que Dios nos da de escoger cada día el camino que vamos a tomar. Pero también hablamos de algo muy precioso que Dios hace con nosotros. No solamente nos presenta los dos caminos, no solamente nos dice cuál es el camino que Él desea que tú y yo tomemos, sino que nos enseña cómo tomar el camino de la vida. Amén. Y nos enseña a tomar decisiones que nos lleven ¿a dónde? Al cielo. Hoy vamos a hablar acerca del primero de 3 consejos que Él nos da. Versículo 20, capítulo 30 de Deuteronomio dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a Él. Hoy vamos a hablar de la primera parte: amando a Jehová tu Dios. Amén. Esperamos que hoy podamos comprender lo que significa amar a Dios para tomar decisiones que nos lleven al cielo. Vamos a tener una oración. Bondadoso y eterno Padre que estás en los cielos, una vez más nos dirigimos a ti para agradecerte por todas tus bendiciones. En este momento, Padre, vamos a abrir tu palabra. Te rogamos, Señor, en primer lugar, que tú perdones nuestros pecados. Que tu Espíritu Santo se derrame con poder en medio nuestro, Padre. Que entre en cada corazón aquí presente, Señor, y aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, que también tu misericordia los alcance. Y que al abrir tu palabra y escuchar el mensaje de esta noche podamos entender no solamente cuán grande amor tú tienes por nosotros, sino cuánto tú quieres que te amamos a ti. Ayúdanos a comprender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El sábado hablamos de que hay preguntas que uno hace y que uno contesta como que por default sabe más o menos la respuesta que uno espera. Si yo preguntara aquí cuántos aman a Dios, yo creo que todos me alzarían la mano, ¿verdad que sí? Todos amamos a Dios. Al menos todos queremos amar a Dios y tenemos el deseo, el interés de amar a Dios. Pero, ¿qué significa amar a Dios? Para empezar, la palabra amar, yo creo que es una palabra, un concepto que ha sido tan mal interpretado en este mundo. Yo creo que el mundo no comprende lo que verdaderamente significa amar y lo que es amor. Hoy en día se le llama amor o amar a cualquier tipo de sentimiento que hay por ahí. Yo he visto, ahorita mismo mi esposa y yo vimos algo que no lo voy a repetir aquí porque ni siquiera vale la pena, pero era una expresión de amor, supuestamente, y uno dice,
cómo las personas tienen un sentido tan tergiversado de lo que es el amor. El sábado hablamos de cómo Satanás se ha encargado de cambiar lo que es bien por mal. Y ha engañado, lo que es bien por mal, sí, lo que es mal por bien. Y ha engañado a todas las personas, y aún nosotros hemos sido engañados muchas veces pensando que aquello que parece bien realmente no lo es. O aquello que es malo realmente no es malo. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios que es el amor? Vamos a definir realmente lo que es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tenemos ahí? Dice la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a quién. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Lo primero que tenemos que entender es que el amor es un atributo de Dios, no es un sentimiento. Los sentimientos cambian. Los sentimientos cambian dependiendo de las circunstancias en las que yo estoy envuelto. Yo puedo sentir algo hoy y mañana sentir algo totalmente diferente. Pero Dios cambia o no cambia. Dios no cambia. Y la palabra de Dios me dice que un atributo del carácter de Dios es que Él es ¿qué? Amor. Por lo tanto, el amor no es un sentimiento, hermanos. Nosotros necesitamos entender que el amor no es un sentimiento, es un principio. Porque los principios no cambian, no importa las circunstancias en las que uno vive. Amén. Tú puedes tener unos principios de honestidad y no importa las circunstancias en que tú te encuentres, cuando eso es un principio que está muy bien arraigado en tu vida, tú no vas a cambiar ese principio. Aunque te pongan cualquier cosa al frente que pueda violentar tu principio de honestidad, tú no lo vas a hacer porque eso es un ¿qué? Principio. Y el amor es un principio. El amor no cambia. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque si el amor de Dios hubiese cambiado por mí en mi vida, o sea, un sentimiento que Él tuviera, tantas veces que yo lo he defraudado, ya Él no me creería, no me hubiese dado ninguna otra oportunidad. Y vamos a ver ahorita de cómo Dios ama. Porque dicho sea de paso, de la misma forma que Él ama, Él espera que tú y yo lo amemos. Amén. Él no espera que tú y yo mostremos o vivamos un amor diferente al amor que Él vive y que es Él, porque es una característica de Él. Amén. Y si Dios vive en nosotros, se va a reflejar en nosotros el amor de ¿quién? No es del mundo, es el amor de Dios. Y ese amor el mundo no lo comprende y lo malinterpreta. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquel que conoce a Dios, aquel que tiene una relación con Dios verdadera, va a amar como Dios ama. Amén. Y miren lo que dice el versículo 16, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 16, dice, ahora hablando de los que sí le conocen. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y gloria a Dios por eso. Y me gusta ese principio que dice, y nosotros hemos conocido y creído. Son dos cosas muy diferentes. Para uno creer en Dios y en su amor, primero necesitamos ¿qué? Conocerlo. Si tú y yo no conocemos el amor de Dios, no vamos a creer en el amor de Dios. Si tú y yo no conocemos a Dios, no vamos a creer en Dios. Así que la palabra de Dios me dice ahí en 1 de Juan que si tú y yo primero lo conocemos y creemos en el amor de Dios, vamos a vivir en el amor de Dios. Amén. Y en la medida que tú y yo vivamos el amor de Dios, ahorita vamos a hablar de eso. Esto es solamente la introducción. Y si tú y yo vivimos el amor de Dios, estamos en Dios y Dios está en nosotros. ¿Hay algún lugar más seguro para el ser humano que estar donde está Dios? No existe ningún otro lugar más seguro. Y en el momento en que tú y yo vemos nuestra vida como dos caminos y que Dios quiere que tú y yo caminemos por el camino de la vida, es importante entender que en la medida que tú y yo amemos a Dios y permanezcamos en Él, vamos a permanecer en el camino ¿de qué? De la vida. Porque vamos a estar en Él y Él en nosotros. Ahora, ¿cuán importante es el amor en la vida del cristiano? Muy importante.
Vamos a ir a la 1 Corintios. Esta también es otra cita. Hoy vamos a ver muchas citas que son muy conocidas y que tienen que ver con el amor. 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que ¿qué? Lenguas humanas o angélicas. Eso es un don. Lo que le está hablando ahí, de hecho, en la iglesia de Galacia, uno de los dones que más a ellos les gustaba utilizar era el don de lenguas, y les gustaba resaltar el don de lenguas. Y él dice, vamos a usar el don de lenguas. Si yo hablara don de lenguas, si yo tuviera el don de lenguas, si yo tuviera un don espiritual, incluso si hablara como hablan los ángeles, en un lenguaje mucho más elevado de lo que los seres humanos hablamos, si yo hablara como hablan los ángeles y me pudiera comunicar de esa forma, pero no tengo amor en mi vida, ¿de qué me sirve? De nada. Voy a hablar y lo que va a hacer es ¿qué? Molestar. ¿Alguna vez te ha pasado? Yo espero que no. Pero pueden imaginarse esto de una persona que esté hablando acerca del amor de Dios y de cómo debemos mostrar el amor de Dios, y uno piensa, ¿pero y de qué está hablando esa persona? ¿Cómo él puede hablar de amor? Si él no muestra amor en su familia, él no muestra amor entre sus hermanos, yo lo conozco, yo sé cómo es él en el trabajo, él no es una persona amorosa. ¿Cómo él puede estar llevando un mensaje de amor cuando en su vida él no muestra el amor? ¿Ven por qué es como un címbalo que resuena? Es algo que molesta al oído. Tú estás hablando de amor, pero tú no muestras amor. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje ¿de qué? De amor, porque de tal manera que nos amó Dios, que dio a su Hijo para que tú y yo tengamos ¿qué? Vida eterna. Es el mensaje del Evangelio. Y si yo me paro aquí a llevar el mensaje del amor de Dios y no muestro amor en mi vida, lo que va a hacer la persona que me oye va a decir, yo no le creo. Molesta. Pero él va todavía un poquito más profundo. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, escuchen esto hermanos, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada. Profecía, el don más especial que se le puede dar a un ser humano. Si yo tuviera el don de profecía, incluso si yo tuviera la fe necesaria para hacer lo que sea, y decimos y sabemos que lo necesario para ser salvo es ¿qué? Tener fe. Y tuviera la fe necesaria, pero no tengo amor, no soy ¿qué? Nada. ¿Es importante o no es importante el amor? Pero todavía va más lejos. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Yo puedo entregar mi vida entera, hacer todo, darlo todo, pero si no lo hago movido por el amor de Dios que tiene hacia mí, y que ese amor se refleje en mi vida, de nada me sirve, hermanos. Ahora, repito, ¿es importante o no es importante tener amor entre nosotros? ¿Es importante que haya amor en nosotros? ¿Es importante? Pues ahora nos describe cómo es el amor. ¿Y quieren saber cómo es el amor? Aquí es que empieza lo bueno. Yo le voy a decir algo. Cada uno de ustedes se conoce. Cada uno de nosotros nos conocemos. Amén. No empiece a pensar en nadie, piense en usted. Evalúese usted. Mírese usted en estos versículos. Amén. El amor es sufrido. ¡Bang! Ahí al principio. Lo primero que me dice es que voy a sufrir si amo. Ya estoy empezando mal. Es sufrido, es sufrir. Tenemos que entender que el sufrir ahí no necesariamente es de sufrir de dolor. Es que aguanta, soporta. Ok, está bien. Amor es sufrido. Es benigno, es bueno. El amor no tiene envidia. Muy bien, yo no tengo envidia. El amor no es jactancioso a veces, pero tengo que ser humilde. No se envanece.
Aquí que empieza lo bueno. No hace nada indebido. Y cuando dice no hace nada indebido, es nada indebido. Nada. El amor no busca lo suyo. No se irrita. ¿Se está poniendo difícil o no se está poniendo difícil? Pues cada vez se pone más difícil. Y esto está empezando. No guarda rencor. No se goza de la justicia, sino que se goza ¿de qué? De la verdad. Y ahora es que hay que ajustarse los pantalones. Todo lo sufre. Y en cuanto sufre, tengo que mencionar aquí, la palabra sufre aquí es la palabra griega stego, que no es sufrir de sufrimiento, de dolor, es sufrir de aguantar. Es todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo perdona. De hecho, ese versículo, esa parte, se traduciría diciendo: el amor todo lo excusa o todo lo perdona. Para tener el verdadero amor debemos tener la intención, la conciencia de que si yo amo a X o Y persona, yo todo lo perdono. Amén. Todo lo perdona, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser, porque el amor es ¿quién? Dios. Es una característica de su carácter, y como Dios es eterno, el amor siempre será eterno, por lo tanto nunca terminará. Ahora, cuando yo veo esa descripción de lo que es amor, hace tiempo un amigo mío me dice acerca de ese tipo de amor, y yo recuerdo haberle dicho: el ser humano no ama de esa forma, ni puede amar así. Solamente Dios ama de esa manera. Y les voy a decir algo. Todavía pienso de la misma forma. El ser humano no ama de esa forma. Solamente Dios ama así. Pero cuando Dios vive en mi corazón, Gálatas capítulo 2 versículo 20. Por lo general nosotros nos enfocamos cuando decimos: y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Pero para que eso sea una realidad, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Y cuando el yo lo entrego en las manos de Dios, cuando yo sacrifico mi yo, valga la redundancia, y yo entrego mi mente, mi forma de pensar, mi orgullo, lo pongo en las manos de Dios para que sea crucificado, entonces Cristo vive en mi corazón. Amén. Y cuando Cristo vive en mi corazón, el carácter de Cristo se refleja en mi vida. Y si el carácter de Cristo se refleja en mi vida y Cristo está en mi corazón, entonces yo puedo amar de esa forma. Amén. Humanamente hablando, tú y yo no podemos. Sin el poder del Espíritu Santo, tú y yo no podemos amar así. Pero déjame decirte, hermano, Dios quiere que tú y yo amemos como dice 1 Corintios capítulo 13. Lo que pasa es que humanamente no lo podemos hacer. Necesitamos el poder de Dios para hacerlo. Porque va totalmente en contra de nuestra naturaleza. Tú me ofendes, moriste para mí. Imagínense si Dios tomara esa actitud con nosotros. No tendríamos oportunidad. Entonces, ¿cómo yo puedo reflejar o cómo yo puedo amar a Dios? ¿De qué manera, si Él me dice para que tomes decisiones para ir al cielo tienes que amar a Dios? ¿Cómo yo amo a Dios? Vamos a la primera de Juan una vez más. Y vamos a empezar a entender ¿de qué forma tú y yo amamos a Dios o mostramos el amor hacia Dios? Hay dos formas, dos maneras principales en las que tú y yo mostramos el amor a Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. Bien, dice la palabra de Dios: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas.
y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, la primera forma en que tú y yo mostramos nuestro amor hacia Dios es amando a nuestros hermanos. Capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? Lo leímos hace un ratito. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la muestra del amor de Dios. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Eso era Juan 3:16. Ahora, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, me dice cómo yo muestro mi amor hacia Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor. ¿Y el amor es quién? Dios. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestro hermano. Hermanos, esto no es fácil. Amar como Dios nos amó no es fácil. Pero díganme si fue fácil para Dios amarnos de la forma que nos amó. Que sudó sangre en el Calvario, en el Getsemaní, porque sabía lo que le esperaba. Que deseó no pasar por esa copa, pero que puso su vida y dijo, pero que se haga tu voluntad. Así de tanto nos amó a nosotros. Amar a nuestros hermanos no es fácil. Mira lo que sigue diciendo el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora en él el amor de Dios? ¿Cómo podemos decir que tenemos el amor de Dios en nuestra vida cuando hay personas alrededor nuestra pasando necesidades y nosotros pudiendo cubrir esas necesidades y no lo hacemos? ¿Cubrió Dios nuestras necesidades? Amén. Y Dios espera que tú y yo, con todos los recursos que tengamos, miren, yo recuerdo en Campo Rico hay un hermano que ese hombre no se puede enterar que alguien esté pasando por necesidad. Él busca la manera de ayudarlo. Y recuerdo una vez que a mí se me dañó una batería del carro. Y ese hombre llegó a mi casa con los chavos para la batería. Y el asunto es que yo sabía que él estaba en necesidad, que él necesitaba ese dinero. Yo lo sabía. Y me dice, Ramón, vete a comprar la batería. Y yo dije, pero es que usted no puede. Y me acuerdo siempre de las palabras de él. Si yo voy a esperar a poder para ayudar a alguien, nunca lo voy a poder hacer. Yo lo voy a hacer porque puedo en este momento y en su momento Dios me va a proveer lo que yo necesito. Y es así, hermanos. Es así. Dios no es el dueño del oro y la plata. Dios no es el dueño de todo lo creado. Él no tiene la capacidad. Y déjeme decirle, yo les estoy hablando de esto aquí y yo estoy seguro que mi esposa me está diciendo, aplícatelo. Porque a veces yo soy el primero que digo, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y ella siempre me dice, pero Dios no puede, ¿tú no crees que Dios puede hacer eso? Yo sí puedo hacerlo. Y entonces ella me dice, hay una diferencia entre creer que Dios puede hacerlo y creer que Dios lo puede hacer contigo. Porque nosotros creemos que Dios puede hacerlo con todo el mundo. Pero cuando empezamos con uno, dicen, pero, que yo no sé. Pero entonces tenemos la fe para decir, Dios te puede ayudar. Pero entonces con uno. Hay personas que tienen necesidad alrededor nuestro. Y Dios nos toca en el corazón. Ayuda, ayuda. Y de esa forma estamos demostrando nuestro amor por Dios. Miren lo que dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Página 316. El amor es la base de la piedad. Cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado por su hermano.
Nadie puede decir que ama a Dios de corazón si no ama a su hermano desinteresadamente, amor abnegado. Y sigue diciendo, cuando el yo está sumergido en Cristo, ¿en quién? Cuando el yo está crucificado y sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. Ya eso no es algo que tú te tienes que esforzar, eso es algo que te sale del corazón. Por eso es que se llama el fruto del Espíritu. La primera característica del fruto del Espíritu en el libro de Gálatas dice, ¿cuál es? El amor. Porque es que sale, es un fruto. Tú no te esfuerzas para amar a nadie. El amor te sale naturalmente. Pero es cuando Dios está en tu corazón. Y sigue diciendo, la plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro. Cuando la luz del cielo llena el corazón y se revela en el semblante. Es imposible que el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto de amor. Si amamos a Dios porque Él nos amó primero, amaremos a todos aquellos por quienes Cristo murió. No podemos llegar a estar en contacto con la divinidad sin estar en contacto con la humanidad. Palabras fuertes, hermanos. Pero si decimos que amamos a Dios y queremos amar a Dios, necesitamos entender que el primer contacto que nosotros debemos tener es amando a nuestro hermano. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Estamos ahí mismito en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Y doy gloria a Dios porque lo dijo Juan, no lo dije yo. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. La primera forma para tú y yo amar a Dios es amando ¿a quién? A nuestro prójimo. Incondicionalmente. No es porque Él me trate bien, no es porque le caigo bien, no es ni siquiera porque lo conozca o no lo conozca. Por todos aquellos por quien Cristo murió. Está en nuestro range para demostrarle amor, hermanos. ¿Tenemos mucho trabajo o no tenemos mucho trabajo? Tenemos mucho trabajo. Hechos de los Apóstoles, página 439 dice, hoy día en la iglesia de Dios. Y esto es triste porque cuando uno se da cuenta de cuándo ella escribió esto y en los tiempos en que estamos viviendo ahora, hoy en día en la iglesia de Dios el amor fraternal falta. No está hablando del mundo, está hablando de la iglesia de Dios. Desgraciadamente, escribió ella. Sigue diciendo, muchos que profesan amar al Salvador no se aman unos a otros. Y esta es la parte que yo quiero que ustedes escuchen, hermanos. Los incrédulos observan para ver si la fe de los profesos cristianos ejerce una influencia santificadora sobre sus vidas. Y son prestos para discernir los defectos del carácter y las acciones inconsecuentes. ¿Recuerdan cuando hablamos el sábado de que decimos ser cristianos y representar a Cristo y en el mundo representamos a otra persona? Representamos precisamente al mundo. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Y no solamente eso, miren lo que dice más adelante. No permitan los cristianos que les sea posible al enemigo señalarlos diciendo, miren cómo esas personas que se hallan bajo la bandera de Cristo se odian unas a las otras. No hay nada que Satanás disfrute más que tirar por el suelo el carácter de Cristo a través de las deficiencias de la iglesia. Cuando tú y yo fallamos, y no de la iglesia, perdóneme, a través de los cristianos, cuando tú y yo fallamos en levantar a Cristo como debemos levantarlo, Satanás se disfruta eso. Porque el testimonio que estamos dándole al mundo es que somos una iglesia impotente. Que el Espíritu Santo no está trabajando en nosotros. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios y el Espíritu Santo entra en nosotros y Cristo vive en nosotros, entonces Satanás no puede señalarnos. Porque de la misma forma que trató de señalar a Cristo y falló, no puede señalar a un cristiano que esté Cristo viviendo en su vida. No puede señalarlo. Porque quien está frente a uno es ¿quién? Cristo Jesús.
No hay forma de señalarlo. Pongámonos en las manos de Él. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente ¿qué? Porque el amor cubrirá. ¿Qué significa eso, hermanos? El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Será que Dios está diciendo que por amor vamos a ocultar los pecados de las personas? ¿A esconderlos? No. El amor tiene el poder de alcanzar a las personas en el más profundo pecado y cubrir sus necesidades. Hermanos, la iglesia de Dios necesita ser una iglesia que refleje el amor de Dios, porque por esa puerta va a entrar personas que están envueltas en pecados profundos, pecados en los cuales se les hace muy difícil salir y necesitan la ayuda de Dios para salir. Pero si entran por esa iglesia, por esa puerta, y reciben una iglesia fría, una iglesia que no muestra amor, una iglesia en la cual ellos no pueden recibir el amor de un Dios perdonador, un Dios justificador, un Dios restaurador, un Dios santificador. Si ellos no encuentran ese Dios aquí por el amor que reflejen sus hijos, entonces va a decir, yo no vuelvo aquí. Por eso el amor se tiene que ver aquí, hermanos, se tiene que ver en la iglesia, porque va a entrar mucha gente con necesidades espirituales y nosotros vamos a ser el instrumento de Dios para derramar su amor en esas personas. Y esas personas no van a hacer nada que no sea rendirse a su Salvador, porque van a conocer el verdadero amor, van a conocer un Dios que perdona, un Dios que justifica, un Dios que salva y restaura a cualquier persona. Y eso lo puede encontrar solamente mediante el amor. No señalando, no acusando, no cuestionando, probando amor, mostrando amor. Cuando tú muestras amor, cualquier persona se derrite. Yo estoy aquí en la iglesia adventista hoy. Mi mejor amigo, si ve esto por Facebook, me va a matar, pero lo voy a decir. El problema, no puede darle pausa un momento, no. Mi mejor amigo, tuvimos años conociéndonos. Y él era adventista del séptimo día, es adventista del séptimo día. Pero nunca me invitó a la iglesia. Perdona. Y un día lo llevo a visitar unas amistades que son adventistas y lo primero que me dijeron fue, ¿y tú has invitado a tu amigo a la iglesia? Y yo rápido, no. Quería que lo regañaran. Y ellos me invitaron. Y la primera vez que yo voy a esa iglesia, hermanos, me hicieron sentir como que yo era parte de esa iglesia. Y era la primera vez que yo pisaba una iglesia adventista. Me abrazaron, me saludaron, mucho gusto, qué bueno conocer. Vente para que almuerces con nosotros. Y yo, almuerzo también. No, y me trataron de una forma que yo decía, wow. Y yo creo que más del 70% de esa iglesia procuró de alguna forma ir a donde mí, saludarme y saber mi nombre, de dónde yo venía. Era una iglesia por Calley. Yo vivía en Carolina. Y me decían, puedes venir todos los sábados si quieres. Y yo, desde Carolina. Pero para ellos, lo importante era que yo estuviera con ellos y mostraron su amor desde el primer día. Y yo dije, me gusta esta iglesia, porque yo había ido a otras iglesias en las cuales, qué triste es cuando hay personas que a veces entran en nuestra iglesia y nadie sabe ni su nombre, ni de dónde vienen, ni nada. Y yo espero por la gracia de Dios que esto no esté pasando aquí. Pero es triste, hermanos, porque muchas personas entran por esas puertas con unas necesidades muy grandes. Y lo único que necesitan es un abrazo. Es que los reconozcan que existe. Que reconozcan que son parte, que hay un Dios que está velando por ellos, que hay un Dios que está haciendo todo lo posible para darles vida y para restaurar su vida. Y solamente nosotros somos el instrumento para que ellos puedan alcanzar ese amor. Y a veces los dejamos pasar.
Dios quiere que ese amor esté aquí, porque ese amor va a cubrir multitud de pecados. Nosotros nos enfocamos en muchas cosas, inclusive la ley. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es que el amor. Aún la ley es una muestra del amor de Dios. La primera forma en que tú y yo mostramos amor a Dios es amando ¿a quién? Al prójimo. La segunda, vamos a Primera de Juan una vez más. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Pues este es el amor ¿a quién? A Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? La segunda forma de mostrar nuestro amor a Dios es la obediencia. ¿Cómo yo puedo amar a alguien si cada vez que me da un consejo, cada vez que me ayuda, cada vez que me brinda su mano, yo no le creo, yo no le sigo o no le hago caso? Cuando yo desobedezco a Dios, yo no estoy mostrándole amor. Yo quiero mostrarle amor a Dios. Yo necesito aprender a obedecer su palabra, a obedecer lo que Él me dice. Cuando Dios me dice, ven por aquí, yo debo obedecer. Si yo quiero caminar por el camino de la vida, Dios me está diciendo, yo quiero que tomes el camino de la vida. Dios te va a decir, este es el camino hacia la vida. Y entonces yo voy a decir, es que yo creo que ese no es el mejor camino. O yo entiendo que es mejor caminar por acá. Para amar a Dios, también necesitamos obedecer sus mandatos, obedecer lo que Él nos dice. Mire lo que dice Primera de Juan también, capítulo 2, versículo 15. Vamos un poquito más para atrás. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y no ames ¿a quién? Al mundo ni a las cosas que están en el mundo. ¿Amamos nosotros demasiado al mundo? Miren, vamos a dejarnos de cuento. Nosotros amamos demasiado este mundo. Eso es una realidad. Estamos tan envueltos en las cosas de este mundo que amamos demasiado a este mundo. Y Él nos dice aquí en su palabra, no ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, viene del Padre, sino que vienen ¿de quién? Del mundo. ¿Amamos o no amamos demasiado al mundo? Miren, les voy a mostrar una estadística que yo encontré hace varios años atrás. Esto fue para el año 1992. Pero la realidad es que no es muy diferente hoy en día. Y en esta estadística muestra cómo una persona promedio utiliza 70 años de su vida. ¿Hay alguien aquí que tenga 70 años? Más de 70. Algunas personas hacen... Está bien. Pero hay que personas aquí que tienen 70 años. Ok. Aquí esta estadística dice de cómo las personas utilizan 70 años de su vida. Y para mí fue muy impresionante ver el desglose de este tiempo. Una persona de 70 años de su vida pasa 23 años haciendo ¿qué? Díganme. Durmiendo. 23 años durmiendo. 16 años haciendo ¿qué? Trabajando. Ustedes saben mucho. Trabajando, 16 años trabajando. 8 años haciendo ¿qué? Algunos de nosotros sí. 8 años viendo televisión. 8 años viendo televisión. 6 años comiendo. 6 años viajando o transportándose de un sitio a otro. 4 años y medio de ocio, vagancia, haciendo absolutamente nada. 4 años. A veces nos hace falta, ¿verdad? Eso. Algunos de nosotros tenemos un poquito más, otros tienen un poquito menos. 4 años y medio de ocio. 4 años enfermos. 2 años vistiéndose. Dependiendo si es mujer o hombre, puede variar esto, pero 2 años vistiéndose. Quedan 6 meses. Tristemente, esos 6 meses
se utilizan en cosas espirituales. 6 meses de 70 años. Entonces nos preguntamos por qué las cosas están como están. Cuando gastamos 8 años viendo televisión y 6 meses estudiando la palabra de Dios, eso nos demuestra por qué el mundo está como está. Y aquí no está hablando de la gente del mundo, hablando del ser humano promedio. Satanás es tan astuto. Estábamos hablando de esto en estos días. Y yo estoy diciendo esto, hermanos, yo no estoy haciendo esto para juzgar a nadie. Amén. Pero es una realidad que nosotros nos tenemos que dar cuenta. Satanás es tan astuto que se da cuenta que hay muchos cristianos que no están viendo televisión. Y entonces hace novelas basadas en personajes bíblicos. Y entonces te presentan la vida de Moisés en Univisión. Y ven la vida de Moisés y entre medio de cada capítulo de Moisés te enseñan cuánta porquería del mundo te pueden presentar. Eso sin contar que la historia que te presentan ahí no tiene que ver nada con el asunto bíblico. Es una visión hollywoodense de lo que ellos piensan que fue Moisés y lo que ellos quieren vender. Y el diablo tiene un montón de cristianos envueltos en esto porque ahora los cristianos tenemos novelas bíblicas. Eso no tiene que ver nada con la Biblia. Para los para los niños pequeños también. Muñequitos, y es más fácil presentarle a un niño cualquier cosa a través de muñequitos y a través de cosas que ir a la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es para adultos solamente. Y que desde la niñez conoces las Santas Escrituras. ¿A quién se le dijo eso? ¿Era o no era un niño cuando Timoteo ya sabía la palabra de Dios? La palabra de Dios también es para los niños. Hay una persona que amo mucho que me dice: ay, estoy viendo la novela de Moisés, está tan buena. Y yo, qué bueno. Me dice, ven acá, ¿es verdad que Moisés hizo esto y los hermanos de Moisés hicieron esto otro? Y yo, ¿y tú lo buscaste en la Biblia? No, porque deja de estar viendo la novela esa y ponte a leerlo en la Biblia. No tiene que ver nada. El diablo es tan astuto que nos pone cosas, los entretenimientos en este mundo, para que uno vea que son muy buenos, son entretenimientos muy positivos, pero lo que hacen es robando nuestro tiempo para que no busquemos el aceite del Espíritu Santo. 8 años viendo televisión, 4 años y medio de ocio, son 12 años y medio desperdiciados versus 6 meses estudiando la palabra de Dios. Ustedes pueden imaginarse cómo sería el pueblo de Dios si nosotros utilizáramos 12 años y medio estudiando la palabra de Dios y 6 meses en los entretenimientos. Ustedes pueden imaginarse ese pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios que Dios quiere. Un pueblo que lo ame a Él primero antes que este mundo. Un pueblo que lo primero que piense sea en Él y lo último que piense en el día sea Él. Ese es el pueblo que Dios quiere. Que no amemos al mundo, porque las cosas de este mundo van a pasar. Hay un versículo que a mí, y aquí están los beneficios de amar a Dios. Y aquí uno entiende por qué debemos amar a Dios para tomar decisiones que nos lleven al cielo. Hay un versículo, Romanos capítulo 8, y les recomiendo, ese capítulo es precioso. Romanos capítulo 8 es tremendo capítulo. Cuando tenga la oportunidad, estúdialo y léelo. Romanos capítulo 8 es un capítulo muy especial en la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Yo no usaba ese versículo con otras personas. A mí no me gustaba. Es muy conocido. Muy conocido. Pero los que han sido ancianos de iglesia o líderes o pastores, saben que ese versículo es un versículo que se utiliza cuando unas personas están pasando por necesidad, ¿verdad, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque todas las cosas que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ese versículo a mí no me gustaba utilizarlo porque yo decía,
soy yo. Yo decía, sí, pero es que cuando yo le diga a alguien que está en sufrimiento eso, no, tranquilo, porque todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Uno piensa como que le van a decir para atrás, y eso lo piensas tú porque tú no estás viviendo lo que yo estoy pasando. Es bien fácil decir eso. Y por eso yo decía que a mí no me gustaba utilizar mucho ese versículo. Pero como todo en la Biblia, las verdades bíblicas se entienden cuando tú las vives. Cuando es una experiencia, no un conocimiento mero, o sea, solamente un conocimiento. Cuando tú lo vives y tú lo experimentas, en un momento en mi vida que yo no entendía por qué me estaban pasando unas cosas, yo tuve que tomar una decisión entre ser fiel a Dios y seguir a Dios, o tratar de arreglar las cosas, y eso significaba separarme de Dios. Y decidí amar a Dios. Y decidí serle fiel a Él. Y hoy puedo decir, muy feliz, que todo lo que Dios hizo, lo hizo para mi bien. Todo lo que Dios permitió, doy gloria a Dios por eso. Y hoy puedo decir que todas las cosas me ayudaron a bien. Amén. Me ayudaron muy a bien. Pero eso tuve que experimentarlo solamente cuando decidí amar a Dios sobre todas las cosas. Él se encarga. ¿Tú quieres tomar decisiones que vayan al cielo? Ama a Dios sobre todas las cosas. Ponlo a Él en primer lugar. Mateo 6:33 es mi versículo favorito. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, Él se va a encargar. Termino con Salmos capítulo 91. Y aquí vemos el beneficio de amar a Dios. Salmo 91, versículos 14 al 16. Este es Dios hablando. Por cuanto en mí, esto es Dios hablando, por cuanto en mí ha puesto ¿qué? Su amor. En otras palabras, por cuanto tú y yo ponemos nuestro amor en Él, mira lo que Él dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con Él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Tenemos o no tenemos un beneficio al amar a Dios? Si yo quiero tomar decisiones que me lleven al cielo, si yo quiero estar seguro de que cada paso que yo dé es por el camino de la vida, yo necesito amar a Dios, poner a Dios sobre todas las cosas, ponerlo en un primer lugar, y Él me garantiza a mí que Él, cuando yo le invoque, me va a responder. Él va a estar conmigo en la angustia, Él va a librarme, va a glorificarme y me va a dar larga vida y me va a mostrar su salvación. Hermano, ¿qué más nosotros necesitamos? ¿Qué más nosotros necesitamos? Rendirnos a los pies de Dios. No hay nada en esta tierra que valga lo suficiente para yo perder eso. Ahora, hermanos, quiero que veas esto. No había nada en el universo que valiera lo suficiente como para que Dios no entregara a su Hijo para que tú y yo tuviéramos salvación. Fuimos lo más valioso del universo para Él. Tanto que se negó Él a Él mismo, se humilló para que tú y yo podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Cuando vemos las cosas de esta manera, hermanos, no hay nada en esta tierra que tenga suficiente peso y valor como para que tú y yo nos perdamos esto. Yo quiero caminar por un camino de decisiones correctas, un camino que me lleve a la vida eterna, un camino que me lleve al cielo. Necesito amar a Dios verdaderamente. No amarlo diciéndolo. Porque el amor no se dice, el amor se muestra. Dios no solamente nos dijo, yo te amo, lo mostró en la cruz. Yo simplemente no puedo decir, yo amo a Dios. Tengo que mostrarlo, amando a mis semejantes y poniéndolo a Él en primer lugar. Y una vez tú y yo pongamos a Dios en primer lugar, entonces estamos listos a escuchar su voz y a estar atentos a lo que nos tiene que decir. De eso vamos a hablar el miércoles. Los esperamos. Que Dios les bendiga.